Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein desde México, como siempre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Ya sabéis, los que seguís este programa, que estábamos hablando últimamente de los nombres de mujeres. Hemos hablado de algunos muy famosos y hoy también un nombre muy conocido dentro de la tradición judía, Bathsheba, ¿no? Efectivamente, en esta ocasión exploraremos la figura debatida y controversial de una de las mujeres del rey David, acaso la favorita, y que tuvo un papel fundamental para el reino de Israel. Citada por vez primera en el libro de Samuel, en el segundo tomo, el capítulo 11 y el versículo 3, su padre fue Eliam, el hijo de Ahitofel el Gilonita, quien a su vez ocupase la posición de asesor del ya citado monarca David, tal y como se describe en el comentado libro en el capítulo 23, versículo 34. También se le conoce como Bathshua, hija de Amiel, en el libro de las Crónicas o Divrei Yamim en hebreo, tomo primero, en el capítulo 3, versículo 5. Es conveniente hacer la observación de que Eliam y Amiel gozan de las mismas letras, lo que permite advertir que se trata de un anagrama por la transposición de las letras ya citadas. Sabemos de Bathsheba que era la esposa de Uría, el hitita, un oficial leal en el ejército del rey David. En una cálida noche, mientras el ejército estaba en campaña en contra de los amonitas, el rey David observó a Bathsheba en la capital Jerusalén desde una de las azoteas de su palacio. Lo que vio fue muy de su agrado, pues Bathsheba se estaba bañando. Impresionado por su belleza, David preguntó por particulares de la mujer y se le informó quién era ella. Ante ello, David la hizo llegar a su palacio, la cortejó, le hizo el amor y luego la envió de regreso a su casa. Poco tiempo después, el rey fue informado del embarazo de Bathsheba. A efecto de prevenir el consiguiente escándalo, ordenó que Uría retornase inmediatamente a Jerusalén para que aparentemente reportase sobre el estado de las conflagraciones, aunque realmente pretendía que pasase su soldado una noche con su esposa. Uría llegó a Jerusalén y fue recibido por el rey en su palacio. Después de escuchar el relato del soldado sobre el estatus de las Fuerzas Armadas, fue liberado de su tarea, pero ordenado a retornar a su casa y a pasar un tiempo de asueto. Uría no fue a su casa, ya que decidió pasar la noche y la siguiente a las puertas de la entrada del Palacio Real en compañía de los guardias. Entonces, David le cuestionó del porqué de su reticencia a retornar a su hogar, a lo que el miliciano respondió que todo tiempo en que sus camaradas estuviesen al frente y durmiendo en tiendas de campaña, no podría él dormir en su casa ni convivir con su esposa. Ante ello, David concluyó que la única manera de evitar el escándalo era el de enviar a Uría de regreso a la batalla y esperar que falleciese en combate. Escribió, pues, una carta a Joab ben Tzruria, la lacró y se la entregó a Uría. En ella estaban escritas las instrucciones a Joab, que a sazón era el jefe del ejército, para que fuese llevado al frente en las primeras líneas de batalla. No solo ello, las órdenes indicaban que debía ser dejado solo a fin de asegurar su muerte. La suerte de Uría estaba echada, y él falleció tal y como el rey lo esperaba. Bathsheba, a consecuencia, cumplió con el luto correspondiente e inmediatamente después se casó con David. Al término de su embarazo, dio a luz un niño. El profeta Natán se aproximó a David y le expuso una parábola en la cual un hombre rico, propietario de muchas ovejas, tomó de un pobre hombre a su única oveja y la sacrificó. Alterado por este evento, David le dijo al profeta que el hombre rico debería ser apresado y muerto ante este acto indigno, falto de misericordia. Natán en respuesta le dijo: «Tú eres ese hombre». Atónito, David reconoció su transgresión y el profeta le indicó que él no moriría, pero en cambio su recién nacido hijo fallecería,
cosa que fatalmente sucedió. Posteriormente, Bathsheba dio a luz a 4 hijos: Salomón, Shimea, mejor conocido como Shamua, Shobab y Natán. La influencia de Bathsheba fue tal que en la vejez de David, y aprovechando su buena relación con el profeta, Natán le convenció en hacer heredero de la corona a Salomón, en vez de Adonías, quien era el medio hermano mayor de quien a la postre sucedió a David. La influencia de nuestro personaje de hoy siguió aún durante el reinado de su hijo Salomón, ya que maniobró sus oficios para evitar que el ya referido Adonías se casara con Abishag, la sunamita, por el hecho de que ésta había sido pareja de David. Bathsheba interpretó que esa pretensión significaría un acto para destronar a Salomón. Por lo tanto, Abishag no obtuvo la anuencia y tampoco Adonías, por lo cual ambos no pudieron casarse. Y por tanto, fue a Adonías a quien se le mata por ordenamiento real. Pasando a la onomástica, Bathsheba es un nombre equívoco, esto es, que tiene 2 significados, a saber, la hija del juramento o la 7ª descendiente. Se empleó durante la Edad Media muy especialmente al sur de Alemania, aunque en Moravia era prácticamente inexistente. Entre los variantes que puedo comentar están Basheve, Sheve, Sheive, Shefke, Bashe, Bashke, Basie, Bashive y Shive, entre muchas más. Se le ha asociado con el nombre Batia, quien fue la hija del faraón en la época de Moisés, como se consigna en el libro de las Crónicas 1, en el capítulo 4, versículo 18. Y de ahí se deriva en el nombre no judío de Beti, que comenzó a ser empleado por descendientes del pueblo de Israel apenas a partir del siglo XVII. Con una gematria de 774, por su integración con las letras Bet, que vale 2, Tav 400, Shin 300, Bet nuevamente 2 y finalmente Ain 70, tiene los siguientes vocablos o frases que se ajustan a su esencia. Leyalit Jochma Vetorah, al nacido, inteligencia y Biblia y conocimiento. Jerusalem la Netzach, Jerusalén por siempre, que bueno, en el primer caso de la frase que cité se refiere naturalmente a Salomón, y esta segunda se refiere a ambos, a David, su cónyuge, y a Salomón, su hijo. Zachta Bapras, y tuvo el premio, y bueno, el premio del reinado no es poca cosa. Y finalmente, Mejeblosh el Mashiach, o sea, de la descendencia del Mesías. Y en el judaísmo está claramente establecido que el Mesías vendrá siendo un descendiente precisamente de la línea genealógica del rey David. Según la Kabbalah, este nombre tiene los siguientes elementos: Bet, que es tierra; Tav, agua; Shin, nuevamente agua, pero también fuego; Bet vuelve a ser tierra, y se concluye con la letra Ain, que también es tierra. Es por tanto un nombre muy terrenal, pero que a la vez fluye en su interacción con los humanos. En cuanto a su popularidad, realmente es un nombre que poco se emplea en el mundo, y de hecho se registra la mínima popularidad que este tiene en Israel, a donde no ha tenido casos muy destacados, porque, por dar un ejemplo, tenemos el caso de que en el 2014 ocupaba la posición 88 en el país, con 181 nacimientos con ese nombre. Luego mejoró en el 2015 a llegar a la posición 83, y a 212 bebitas se les asignó este nombre. Para el último registro que tenemos a la mano es del 2016, a donde reduce su presencia hasta el lugar 97, porque apenas 171 chiquillas recibieron este nombre. Es un nombre que se considera bueno, claro, es femenino, clásico, maduro y formal. Se considera un nombre bastante común, normal, natural y urbano, pleno,
fuerte, algo rústico, extraño, complejo, serio y a la vez un poco intelectual. Pues bien, ya que estamos hablando de Batsheva, es importante destacar a la compañía de danza Batsheva, que es una compañía que tiene sede en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, y esta compañía fue fundada ni más ni menos que por Martha Graham y por la baronesa Batsheva de Rothschild en el año 1964. También es importante hablar de la organización Batsheva, que se fundó sobre los valores judíos y con el propósito de brindar un apoyo motivador para empoderar a la mujer profesional moderna y exitosa. Y claro, visto que significa ser la séptima hija, no es extraño encontrar a algunas mujeres que portan este nombre por tener tal posición en la línea de descendencia de una familia. Como sea, producto de un juramento o séptima en línea, Batsheva es el nombre de la entrega de hoy. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece muy bien y me parecerá todavía mejor que dentro de 2 semanas volvamos a conectar contigo para seguir hablando de los nombres de las mujeres. Muchas gracias por habernos atendido, Alejandro Rubinstein, y hasta entonces. Hasta entonces. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים